Prácticamente la OTAN, Estados Unidos, ya se dio cuenta que la guerra entre Ucrania y Rusia no da para más. Se acabó. Ucrania perdió. Volodymyr Zelensky dentro de pocas semanas quizás empiece a empacar sus cosas y huir lo más pronto posible a una de estas famosas islas paradisíacas. Pero Estados Unidos necesita un conflicto. Y viendo que parece que la Unión Europea ya no quiere seguirle la corriente con este asunto de China, que no van a discutir y pelear con China después de la debacle que fueron todas las sanciones contra Rusia, que no sirvieron de nada más que para fortalecer la economía rusa, ahora necesitan una nueva jugada. Y lo van a hacer en un lugar que hasta cierto punto puedan controlar. En este caso se trataría de Serbia. Se realizaron casualmente fuertes enfrentamientos en el norte de Kosovo entre las autoridades locales y manifestantes de etnia serbia. Ellos exigen la retirada de las fuerzas de seguridad y también destituir a 4 alcaldes que fueron recientemente elegidos por alguien que no tiene nada que ver con lo que sería de beneficio real para los ciudadanos. En este caso, casualmente vimos la aparición del contingente pacificador de la OTAN en Kosovo. Junto con la policía local dispersaron de forma muy violenta las manifestaciones que se desplegaron cerca de los edificios administrativos de los municipios Zvecan, Leposavić y Zubin Potok, de mayoría etnia serbia. De acuerdo con los informes oficiales, utilizaron gases lacrimógenos y lanzaron decenas de granadas aturdidoras, además de que se produjeron disparos contra la sociedad. El descontento de los manifestantes serbios se remonta desde el pasado viernes, cuando las autoridades policiales kosovares interrumpieron en varios edificios administrativos de la región con el objetivo declarado de ayudar a los nuevos alcaldes de origen albanés a ejercer sus funciones. ¿Por qué los policías van a llegar a tomar el control de estos nuevos alcaldes? El despliegue policial, obviamente, que tuvo lugar en medio de episodios de enfrentamientos con residentes y la colocación incluso de banderas de Kosovo en edificios municipales, llevó al presidente serbio Aleksandar Vučić a declarar el estado de preparación militar máxima en el ejército del país, lo que implica también el desplazamiento de las tropas hacia la frontera administrativa con Kosovo. Vučić declaró que estas tensiones fueron organizadas por el primer ministro de la región, Albin Kurti, con el supuesto objetivo de provocar un conflicto entre los serbios y la OTAN. Pero a ver, si los serbios no quieren ya formar parte como tal de la OTAN, se tiene que escuchar a los ciudadanos. El presidente tiene que tomar en cuenta las decisiones y quizás no solo están separando a la OTAN, pero si llegan miembros de la OTAN a intentar controlar el gobierno de Kosovo, pues obviamente habrá un rechazo por parte de los ciudadanos. Se registraron aproximadamente 52 serbios en este enfrentamiento y 3 de ellos de hecho se encuentran en un estado grave como consecuencia de todo el desastre, como consecuencia de todo el desastre ocurrido. Y llama mucho la atención porque Kosovo se separó de facto de Serbia durante la guerra de finales de la década de 1990, después de que la OTAN, liderada por Estados Unidos, emprendiera una campaña de bombardeos contra este país en 1999. ¿Por qué querría Kosovo unirse nuevamente a Serbia o ser controlados por ellos después de haber sido masacrados por la OTAN, y en este momento permitir que Washington entre como si fuera su casa y meta a sus policías, a sus militares y se enfrente a los ciudadanos de Kosovo? Washington y muchos de sus aliados reconocieron a Kosovo como un estado soberano después de que su parlamento votara a favor de declarar su independencia formal en el 2008, pero Serbia
y una serie de naciones como Rusia, China o España no lo hicieron. Así que se tiene que respetar. ¿Por qué acudir a este lugar cuando, en este caso, la OTAN lo único que llega a hacer es a avivar el conflicto que existe? Hemos estado encontrando algunos indicios de la necesidad de Estados Unidos de crear un conflicto. Ya vimos Ucrania, Rusia no funcionó. Ya vimos a Ucrania que prácticamente ya perdió el conflicto, pero sigue lanzando drones a diestra y siniestra, incluso a zonas donde se encuentran refugiados que fueron desplazados por los ataques de misiles que realizaban los ucranianos a sus hogares, porque recordemos que Ucrania realiza ataques en zonas residenciales. Entonces, lanzó Ucrania ataques con drones a este campamento de refugiados y de igual forma realizó ataques en zonas residenciales en Moscú con drones, ya confirmado oficialmente. Están haciendo este movimiento para tratar de decir que todavía están en la lucha, pero todos sabemos que son ataques desesperados en el momento en el que te das cuenta que lo hicieron sin pensar, sin inteligencia y simplemente lanzaron estos drones donde cayeran. Por el otro lado vemos el intento de Estados Unidos por crear un conflicto entre China y Taiwán. La misma situación que está aquí entre Kosovo y Serbia, pero la diferencia es que Estados Unidos reconoce en este caso a China y que existe una sola China, en la cual Taiwán forma parte de esa China. Pero lo que está haciendo Estados Unidos es también reavivar esa llama, ese gusanito de la molestia que tiene Taiwán, de que ya no quieren formar parte de China, quieren separarse, quieren una autonomía, pero China les dijo no. Pueden ser lo más libres, soberanos, gobernados como quieran, pero sigue existiendo una sola China. Y Estados Unidos, a pesar de que reconoce esta misma ideología, está con la intención de enviar armamento, recursos a lo que es Taiwán y prestarle su respaldo, llamémoslo así, en el dado caso de que Taiwán quiera enfrentarse a China o que China ataque a Taiwán después de tantos contratiempos o tensiones que existen entre Pekín y Taiwán. Obviamente, Estados Unidos necesita un conflicto. Está incluso preparando sus paquetes económicos para tener por lo menos más de 800,000 millones de dólares en materia de defensa. Le está dejando solo 600,000 millones para el resto del gobierno de lo que es Estados Unidos, pero directamente más de 800,000 millones de dólares van a ser para este asunto de la defensa, en el dado caso de que se necesiten crear armas, comprar armas, enviar recursos para cualquier guerra que estén armando. Y en este caso está protegiendo, por así decirlo, la supuesta autonomía o soberanía, la democracia de lo que sería Kosovo, creando una nueva Taiwán, creando una nueva Ucrania, para que ahora Kosovo se pelee como tal contra Serbia, se pelee como tal contra Serbia. Pekín les envió un mensaje. Les dijo o les aconsejó a la OTAN que respeten la soberanía y la integridad territorial de los países implicados y sobre todo que hagan realmente algo de forma verídica que contribuya a la paz regional, que no sea una farsa para llegar a este lugar y decir que intentan continuar con la democracia, proteger a Serbia, proteger a Kosovo, cuando lo único que quiere Estados Unidos realmente es un conflicto más. Como Ucrania no funcionó, como Taiwán se paró porque los europeos no tienen ni la más mínima intención de seguir la corriente con este asunto, obviamente Estados Unidos necesita un conflicto porque su crisis la podría o la quiere resolver con un conflicto militar. ¿A qué punto? ¿Hasta qué punto va a llegar Estados Unidos con este tipo de mentalidad, de situaciones en las cuales para Biden es más importante tener una guerra que tener a su población a salvo, saludable, que tengan una buena calidad de vida? Se acabó el sueño americano. Cualquiera que vaya a Estados Unidos en este momento lo único que va a encontrar es la ruina porque precisamente
Biden no se preocupa por su economía, prefiere este tipo de conflictos. Lo envuelven, lo emocionan, lo apasiona tener este tipo de situaciones en las cuales se puede involucrar, entrar a estos territorios y tomar lo que tengan. Ya sea petróleo, ya sea gas, ya sea tierras raras, lo que sea que tenga Serbia, lo podrá tomar Estados Unidos en el dado caso de que se lleve a cabo un conflicto militar entre Kosovo y Serbia. Para el líder de Serbia, el objetivo de Kosovo es provocar un conflicto entre Serbia y la OTAN. Y quizás no es así. Quizás el que quiere crear un conflicto es Serbia, para tomar nuevamente el control de Kosovo, lo cual no tiene caso porque precisamente Washington reconoció a Kosovo como autónomo, como soberano. Pero si crea el conflicto, si le mete a Kosovo la idea de que puede luchar contra Serbia, a pesar de que Rusia, China, incluso España no está de acuerdo con esta autonomía de Kosovo, podría crear esta nueva Ucrania, podría darle a Kosovo, al líder de Kosovo, esta oportunidad, llamémoslo así, de enfrentarse de forma militar. Y al mismo tiempo darle armas, darle recursos, hacer un nuevo movimiento y ahora culpar por todo a lo que sería Serbia en el dado caso de que se logre crear este nuevo conflicto militar. Estados Unidos ya está pensando más allá. Ya está pensando más allá del 2024, incluso para crear un conflicto con la persona que sea, con el país que sea, pero lo importante para Estados Unidos es tener una guerra y eso es algo que se puede y se debe evitar. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.